Bienvenidos a nuestro tercer video del tema de pruebas de hipótesis. En este finalizaremos con las pruebas de hipótesis sobre dos muestras y veremos lo que serán también algunas pruebas adicionales con lo que se refiere a lo que respecta a varianza. Entonces daremos inicio principalmente con lo que es algunas pruebas de hipótesis, pero en lo que viene a lo que es diferencia de medias en el contexto de dos muestras cuando lo que tenemos es conocimiento de la varianza poblacional. Entonces, al igual que en el caso de las pruebas de comparación de medias, pero de una muestra, esencialmente partimos del precepto de que debemos saber formalizar nuestra variable aleatoria dentro de un contexto de una normal estándar Z. Y para esto entonces debemos realizar con el conocimiento de que tenemos dos muestras X denominadas 1 y 2 con sus evidentes medias muestrales X1 y X2 y sabiendo que ambas tienen medias poblacionales denominadas μ1 y μ2, entonces aplicamos la fórmula previamente conocida. Entonces realizamos una diferencia de sus medias muestrales y además a esto le restamos la diferencia de sus medias poblacionales. Para esto también se hace una división y entonces este denominador está constituido por la varianza de la primera, de la primera muestra o población, porque es la varianza poblacional, y la suma de la varianza dada por sigma poblacional de la segunda entre el número de observaciones de 2. Esto nos va a ayudar a determinar entonces este valor crítico Z o el valor Z del estadístico de prueba que estamos buscando. Y para determinar si realmente este valor o este estadístico de prueba que buscamos se encuentra dentro de una región crítica, entonces definimos una región de aceptación de la prueba de la hipótesis nula que va a estar dada en el caso de una prueba de dos colas entre z alfa medios y menos z alfa medios. Recordemos que esto va a estar dado para un 1 menos alfa, siendo alfa 95%. Esto es válido o es muy importante recordar que es para el caso de dos colas, donde tengo una hipótesis nula que está dada ¿por qué? Por que las medias son iguales a ¿qué? La diferencia de las medias es igual a la diferencia de las medias poblacionales. Es decir, que yo puedo hacer una generalización. Lo que busco es hacer una generalización con respecto a unas medias o una observación de media definida como lo que yo quiero llegar o lo que yo tengo con respecto a una observación de las poblaciones. Y lo mismo para una hipótesis alternativa. Pero en el caso es que discrepan, que difieren. O sea, el resultado es un proceso de generalización. Y mi valor Z, entonces, lo tengo definido de esta manera y por consiguiente, mi región crítica está dada por esta representación o esta fórmula y para el caso del menos Z alfa medios está dada de esta siguiente manera. Así pues, esto me va a dar a mí los criterios para definir si yo acepto o rechazo la hipótesis nula. Y por consiguiente, entonces, una manera con la que yo defino primero una región crítica o un valor crítico y un valor de significancia, que ya lo tengo, ¿verdad? 1 menos alfa. Y puedo decir con toda esta información si tengo un criterio suficiente para aceptar o rechazar una hipótesis. Esto es importante porque entonces eventualmente puedo extender este tipo de conocimiento hacia otro tipo de pruebas. Es decir, puedo aplicarlo hacia una prueba
de una cola en donde yo defina que, por ejemplo, mis medias son diferentes, es decir, menores a lo observado en la población, y entonces z tiene que ser inferior a el valor de menos z alfa, ya no es alfa medios. Y entonces aquí yo tengo que establecer cuál es el valor, o busco el valor crítico, y entonces si z es inferior a menos z alfa, entonces ya tengo el criterio con el cual con el cual aceptar o rechazar la hipótesis nula. Es decir, si yo sé que si z es superior a menos z alfa, no rechazo la hipótesis nula. Pero el rechazo de la hipótesis nula, entonces yo lo que tengo sería en el caso contrario, en un caso en el que sea inferior a este valor, y por lo tanto, por eliminación, tendría una aceptación de la hipótesis alternativa. En el otro caso, de la otra hipótesis de una cola, tengo la situación en donde En donde asumo que más bien las diferencias de las medias son superiores o son mayores a lo observado, y entonces por consiguiente tendría que ser más bien que z es menor al z alfa, y entonces aquí no rechazo la hipótesis nula. Esa es mi región de aceptación, y por consiguiente cualquier valor superior a eso me daría a mí me indica que tengo que rechazar la hipótesis nula, y acepto por consiguiente la hipótesis alternativa. Esto es todo importante porque me permite a mí llevar a cabo o hacer una criterización, una definición de cómo determino la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula. Así pues, podemos dar paso al siguiente conjunto de pruebas. Aquí tengo que tener, al igual que en la contraparte de una media, de una muestra, tengo lo que refiere al contraste de medias cuando tengo varianzas poblacionales desconocidas. Pero aquí que conozco que hay igualdad de varianzas. Es decir, yo sé que las varianzas en el contexto de muestras son iguales. Y entonces esto implica que yo tengo mi fórmula para realizar esto, en la cual canónicamente tengo un numerador muy parecido a lo que realizo en una representación de z, pero tengo un denominador que tiende a ser de cierta manera un denominador de distribución distribución similar a la de chi cuadrado. Y es por lo tanto que aquí trabajo con v, que son v grados de libertad. Estos v grados de libertad se refieren a que tengo n1 y n2 conjuntos, cada uno con menos 1 grados de libertad, y por consiguiente, al ser cada uno con sus residuales respectivos, n1 va a tener n observaciones y por lo tanto menos 1 grados de libertad, y n2 va a tener sus respectivos residuales o su respectiva cantidad de observaciones y por lo tanto menos 1 grados de libertad. Esto va a tener menos 2 grados de libertad, y por lo tanto se habla de que es una distribución T con v igual n más n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Entonces lo representamos de esta siguiente manera. En donde definimos que para poder aceptar una hipótesis nula de dos colas, como lo vemos acá, realmente el valor tiene que estar
nuestro valor de t tiene que estar dentro de lo definido por un menos t alfa medios y t alfa medios. Cuando alfa está, por ejemplo, siendo 95 y 1 menos alfa, entonces es 0.05. Entonces, volviendo y de manera paralela a lo que habíamos observado en el contexto de en el contexto de la prueba Z, tenemos una hipótesis, una prueba de hipótesis para una prueba de dos colas. Y esta es una hipótesis en la que se asume una igualdad y aquí es una diferencia o una desigualdad. Son diferentes, no son iguales. Y entonces vemos que el criterio es muy similar y se asume una igualdad de las varianzas. Y aquí esta criterización, por eso tenemos esta demostración esta demostración del denominador, derivado de ¿dónde? Exactamente de acá. Así pues, entonces, para poder aceptar o rechazar aceptar la hipótesis nula, entonces sabemos que t tiene que encontrarse en realidad o tiene que cumplir este criterio, tiene que ser menor que t alfa medios, pero tiene que ser mayor que menos t alfa medios, que es lo que veníamos hilando de la lámina anterior. Y para rechazarlo, entonces tenemos, el rechazo de la hipótesis nula implica la aceptación de la hipótesis alternativa. Asimismo, la aceptación de la hipótesis nula implica una igualdad o una aceptación de que esto tenemos evidencia para que nos apoya que esto se está cumpliendo. Y un rechazo de la hipótesis nula implica que la evidencia apoya este criterio de la hipótesis alternativa. Esto lo podemos extender entonces hacia una prueba de una cola, donde tenemos que cumplir este precepto y nuestro nivel o el valor o el área de rechazo, la zona de rechazo, tiene que ser o está dada por t menos t alfa. Y entonces esto implica que el valor de t tiene que ser superior a menos t alfa. ¿Para que nosotros qué? Para que nosotros no rechacemos la hipótesis nula. Si este valor que nosotros obtenemos, este estadístico de prueba, no cumple este criterio de ser superior a menos t alfa medios, es decir, es inferior a menos t alfa medios, entonces más bien se rechaza la hipótesis nula. Y por lo tanto se da una aceptación de la hipótesis alternativa. Y esto implicaría que tenemos evidencia para apoyar esta aseveración, esta conjetura que nos da la hipótesis alternativa. Y lo mismo es extendible para el otro tipo o la otra suposición, aseveración de la prueba de una cola, en donde entonces t tiene que ser menor que t alfa para no rechazar la hipótesis nula. En caso contrario, aceptamos la hipótesis alternativa. Ahora, tenemos una situación muy particular. Tenemos el contexto en donde se nos presenta un contraste de dos muestras, o lo que hacemos es un contraste de medias de dos muestras, pero en donde carecemos información correspondiente a las varianzas poblacionales, pero tenemos una diferencia en las varianzas. Evidentemente, esta diferencia de las varianzas no la podemos suponer simplemente por ver los datos o por ósmosis. Tenemos que realizar algún tipo de prueba estadística y eso es la prueba F, el F-test. Y con esto tenemos un conocimiento que nos va a decir qué variante de la prueba vamos a realizar. Esto es conocido como la prueba T de Welch. Y en la prueba T de Welch, entonces, el denominador recibe un cambio o un sabor distinto. Vean que el cálculo varía un poco y evidentemente la información que estamos teniendo
nos indica que realmente cada uno de estos valores de varianza y su correspondiente número de observaciones está influyendo. La criterización realmente se cumple y podemos ver que realmente tenemos una aplicabilidad de una regla general. Esta regla general lo que nos está diciendo es que de igual manera que en las otras pruebas anteriores, para una prueba de dos colas, para que podamos aceptar la hipótesis nula, nuestro estadístico de prueba T tiene que ser inferior a T alfa medios, pero tiene que ser superior a menos T alfa medios. Y definiendo 1 menos alfa, siendo alfa probablemente 0.95, a menos que se decida de otra manera. Entonces, hemos planteado una hipótesis nula una hipótesis nula a partir de una prueba de dos colas, y tenemos una hipótesis alternativa igual que plantea que hay una diferencia, existe una diferencia entre las medias. Entonces, igual nos dice que el valor, que nuestro estadístico de prueba T para, 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 para dos muestras con varianza poblacional desconocida, pero esta varianza es diferente, las varianzas muestrales son distintas, entonces tiene que cumplirse estos criterios establecidos para no rechazar la hipótesis nula. De lo contrario, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Así pues, entonces esto es extendible, igual como hemos visto anteriormente, hacia las pruebas de una cola, y vemos que el mismo criterio debe cumplirse. Entonces T tiene que ser superior, o el estadístico de prueba tiene que ser mayor a menos T alfa, para no rechazar o poder aceptar la hipótesis nula. De lo contrario, se acepta la hipótesis alternativa. Y en el caso del T alfa, para no rechazar la hipótesis nula, debemos tener un valor de estadístico de prueba T para una prueba de contraste de medias con varianzas distintas, en donde el valor de T evidentemente es inferior a el T alfa. Y esto nos va a permitir aceptar la hipótesis nula. De lo contrario, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Así pues, entonces pasamos a una cuestión que es de relativa pertinencia, y es la determinación del tamaño de la muestra. ¿Para qué? Para realizar una prueba de medias. Esto es algo relevante porque el cálculo o la determinación de una prueba de medias requiere de un tamaño adecuado de la muestra, un n. Y la determinación de un n va a tener un efecto pertinente en lo que es la reducción de un potencial sesgo, y también para determinar si ustedes como analistas están realmente escogiendo el tamaño de muestra indicado para no para la prueba que ustedes desean hacer. No es solamente una cuestión de decir tengo un número determinado o tengo la prueba adecuada. Tienen que realmente tener un fundamento matemático para ese número. Puede ser que muchas veces ustedes elijan un número y ese número no sea el suficiente, o puede ser que no sea la profundidad, o más bien propongan un número muy grande y sea innecesario y sea un gasto en algunos casos de recursos económicos, o también fatigante en el tiempo que ustedes están invirtiendo. Esto en caso de hacer muestreos de nuevo, es decir, reiniciar el esfuerzo de un muestreo. Entonces tenemos la situación para una muestra, en el caso de una sola cola, y esto es para pruebas de hipótesis. ¿Sobre qué? Una media, con una varianza poblacional conocida. Entonces deben definir el alfa y el beta, tienen la varianza poblacional, y tienen que tener definido un valor
un valor delta. Entonces este delta está dado de esta siguiente manera. Este va a ser una cuestión constante y saben que el nivel de potencia es 1 menos beta. Beta ustedes lo pueden definir, igual que alfa nosotros lo hemos definido. Y entonces eso les va a ayudar a ustedes a definir la profundidad de la muestra que ustedes van a requerir para definir qué tan robusto quieren que sea el nivel de ensayo que ustedes vayan a tener. Entonces, en el caso de dos colas, igual van a hacerlo igual, z alfa medios, entonces buscan en la tabla el valor z alfa medios y también tienen z, el valor de z para beta, la desviación estándar y tienen que hacer utilizar el valor, obtener el valor de delta. Entonces igual este valor y todo esto, cuando se les indica que tienen que elevarlo al cuadrado, lo tienen que elevar al cuadrado. Igual hacemos el cálculo para cada una de las situaciones. Entonces, si tenemos pruebas de hipótesis sobre dos medias, cuando las varianzas poblacionales son conocidas, entonces el n, si es el resultado de n1 igual a n2, entonces realizan de la misma manera, como lo tenemos aquí observado. Y lo mismo cuando el caso de dos colas, entonces con sus respectivos cálculos. Entonces ven que la prueba, la elección del tamaño de muestra es un proceso que realmente requiere de cierto conocimiento de lo que ustedes van a hacer y va a variar con respecto a lo que ustedes quieren llegar a lograr. Existen otras fórmulas y otras aproximaciones, pero son muy parecidas en realidad, en esencia. Depende también del diseño y de lo que ustedes quieren evidentemente lograr hacer. En otros cursos también podremos explorar más a fondo el efecto que tiene la muestra, el tamaño de la muestra, y como hemos venido hilando, el tamaño de la muestra tiene un impacto sobre en algunos casos, sobre el tipo de experimento e inclusive sobre el tipo de error en ciertas circunstancias. Podemos ver que, perdón, la prueba para pruebas de hipótesis sobre una media con una varianza poblacional desconocida, entonces también tenemos una manera de llevarlo a cabo, el cálculo, y también tenemos en el caso para de hipótesis de dos medias con una varianza poblacional desconocida, pero y que son iguales. Así pues, esto es interesante y sabemos que del tema del tamaño de muestra en realidad hay mucha tela que cortar en un material adicional que hay de este curso que encontrarán en la página del curso. Se incluye un poco sobre muchos de los conceptos que se han hablado y también de las pruebas y se hace una mención referente al tamaño de muestra. Entonces no olviden revisar ese material, es importante para que también se empapen acerca de esto. Volviendo a algunas de las pruebas, también tenemos algunas de las pruebas de hipótesis con lo que respecta al tema de la varianza. Retomando un poco lo de esto, no hay que dejar de lado también la importancia de la varianza. La varianza nos da información acerca de la dispersión y en estas pruebas la importancia es que tratamos de comparar o realmente determinar si existe una igualdad entre las varianzas. En algunos casos las pruebas también nos dan información eh, nos permiten determinar la incidencia o cuánto incide una varianza o una estadística o un elemento sobre la distribución de otro, y esto tiene que ver también con la prueba del chi cuadrado. El estadístico de prueba del chi cuadrado en realidad, si ustedes lo observan en su fórmula, es un estadístico que nos da información acerca de las varianzas. Entonces no es de extrañarse que tanto el chi cuadrado como la estadística F sean las que utilicemos o las que nos correspondan para trabajar en lo que tiene que ver
con el análisis, por ejemplo, en el primer caso, en el de estadística F, para hacer una comparación de similitud de varianzas, y el chi cuadrado para hacer un ajuste o determinar si una variable incide en la distribución de otra, o si hay una cuestión de independencia. Entonces, es interesante ver que la prueba de chi cuadrado también tiene el precepto de una o dos colas, y podemos ver que nos sirve o nos da información con respecto a esto. Entonces, igual que tiene una prueba tiene la prueba de dos colas con su región crítica, y nos permite aceptar o rechazar la hipótesis nula. La prueba de una cola también tiene esa función, y tiene ya sea la cola, la región crítica ya esté a la izquierda o se encuentre a la derecha. O sea, la región de aceptación va a estar a la izquierda de la región crítica, o va a estar a la derecha de la región crítica. Entonces, esto es interesante porque nosotros vamos a recurrir a estas pruebas de varianza en algunos casos, principalmente cuando vamos a realizar una comparación de dos muestras, o una comparación de dos varianzas, y esto es cuando recurrimos principalmente o vamos a hablar de la F. Y esta prueba F nos sirve a nosotros, o nos permite a nosotros determinar si realmente existe una diferencia entre las varianzas. Y esta prueba nos da un apoyo, o nos sirve de apoyo para determinar si realmente yo encuentro una diferencia entre las varianzas de dos conjuntos que yo estoy observando. Y yo puedo aceptar o rechazar esta hipótesis nula o esta hipótesis alternativa. Esto es de gran valor, de mucho valor, porque a partir de ese criterio, entonces, yo puedo determinar si existe una diferencia entre esas varianzas, y entonces esa información me permite determinar si las varianzas son iguales o diferentes. Si las varianzas son diferentes, entonces en una prueba de comparación de medias, yo utilizaría una prueba de comparación de medias de varianzas diferentes. Si las varianzas son iguales, yo utilizo una prueba de comparación de medias con varianzas iguales. Por eso es importante que nosotros entonces veamos esto no como una serie de pasos separados en donde no hay una conexión, sino que veamos esto como un conjunto de procesos que cada uno va a ir alimentando en una cadena de construcción del conocimiento. Con eso, entonces, llegamos a nuestro fin, a la parte de prueba de hipótesis. Les agradezco mucho la atención y espero que hayan disfrutado de esto. Muchas gracias y buen día.